Chile continúan los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes que siguen en las calles. Los choques ocurrieron luego de que el presidente Sebastián Piñera endureciera el tono ante la creciente ola de protestas que ya cumple 3 semanas. La policía arrestó a varias personas durante la movilización que tuvo lugar en Santiago, la capital del país. La presión continúa en las calles mientras el gobierno adopta nuevas medidas contra los actos de vandalismo. ¿Cómo se ve desde afuera lo que ha venido ocurriendo en la región? ¿Cómo se ve en perspectiva Ecuador, Chile, Bolivia? Han colocado en la primera página de la información escenas convulsas que muestran protesta social, actos de destrucción. ¿Cómo se observa el giro, ¿no?, que acaba de dar la política en Brasil con Lula da Silva fuera? Quiero saludar a nuestro próximo invitado, Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, que está con nosotros. Señor Chifter, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la impresión? Comencemos por allí, de lo que ha venido sucediendo en la región. ¿Cómo se ve en la distancia la protesta social que de forma consecutiva, aunque con sus diferencias, por supuesto, entre cada país, ha venido sucediendo en América Latina? Bueno, obviamente estamos en un momento donde la región está muy convulsionada. Y como usted dice muy bien, creo que hay que analizar cada país porque hay cosas distintas. Hay crisis políticas en algunos, crisis económicas en otros, crisis sociales en otros. O sea, hay distintos tipos de crisis que me está viendo. Pero yo creo que en el fondo lo que ya sabíamos de las encuestas y los estudios que se han hecho es que hay mucha frustración y rabia en muchos países porque la gente tiene muchas expectativas y habían avanzado en su situación económica y ahora se encuentran que están estancadas. Entonces la movilidad social ha sido mucho más precaria que mucha gente pensaba. Y al mismo tiempo tenemos un problema con la clase política de distintos países. El ejemplo de Chile está claro que está un poco desconectado con la ciudadanía. Y yo creo que esa brecha, esa diferencia entre los élites políticos, líderes y partidos, y la gente, la sociedad, realmente está cobrando mucho, es un costo muy alto que estamos viendo, una rabia, y también que la gente que va a las calles, si no confían en instituciones tradicionales, van a ir a las calles para mostrar su rabia y su frustración. ¿Está cambiando la relación entre la dirigencia política y las sociedades? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, ejemplos de Chile y otros países también, sí, me parece que hay una desconexión total. Yo creo que en Chile la clase política vive en su mundo y la sociedad está en otro mundo y yo creo que falta una comprensión adecuada y vínculos adecuados entre la clase política y la sociedad. Esto debe pasar en una democracia. Es una crisis de representación de la gente. La gente no siente representado, no perciben que la clase política responde a los problemas cotidianos que enfrentan, que sea educación, salud, pensiones, inseguridad, lo que sea. Los servicios públicos están a un nivel muy bajo y no están haciendo suficiente la clase política para mejorarlo. Entonces yo creo que eso demuestra la diferencia entre la clase política en muchos países y también la sociedad. Eso pasa en todo el mundo, pero lo que es particular en América Latina, y es el caso de chileno y otros casos también, es el tema de desigualdad. Desigualdad es un problema muy grande y es no solamente económico y social, es también jurídico y político. Hay desigualdad de todo. Claro. Digamos que el acertijo es cómo resolver esta desigualdad con democracias precarias o con democracias que van teniendo por la situación económica quizás menos recursos para financiarse y para poder satisfacer la demanda de la sociedad.
Sí, así es. El hecho es que América Latina pasó una década de crecimiento relativamente alto, que era el boom de los commodities en América Latina, América del Sur sobre todo, y esto fue expresado en altos niveles de crecimiento, reducción en pobreza y hasta desigualdad y una expansión de la clase media. Esa clase media que ha avanzado durante ese boom quiere seguir avanzando. Y la expectativa es que iba a seguir avanzando, pero ya no, porque en general América Latina no está creciendo para nada. O sea, Chile está creciendo, pero ha bajado el nivel de crecimiento, en Perú también. Argentina es una crisis económica, Brasil es una crisis económica, entonces, y Venezuela ni hablar. Entonces, no hay recursos y capacidad suficiente para los gobiernos como antes. Ahora, Chile está en una posición relativamente mejor que Brasil, por ejemplo, porque sí está en una situación mejor a nivel fiscal y tiene recursos. Lo que pasa es que depende cómo la están manejando, y creo que esta crisis, estas protestas, es una llamada alerta de atención que realmente hay que cambiar, no solamente las políticas, pero también la política, el manejo político y también las políticas públicas. Ambos tienen que cambiar para responder mejor a esta crisis. Señor Chitzer, no puedo dejar de preguntarle por lo que es la noticia del momento. Hace pocos minutos el expresidente Lula da Silva ha salido de la cárcel por esta decisión del Tribunal Supremo que implica que no se cumple cárcel hasta tanto no se agoten los recursos legales y hasta tanto no haya una sentencia definitiva. Hay quien piensa que esto le da aire a la impunidad. Me gustaría tener su opinión en relación a esto. Bueno, yo creo que la salida de Lula de la cárcel tiene un efecto político muy grande en Brasil. Yo creo que su encarcelamiento fue muy cuestionado, había gente en favor y otros en contra. Yo creo que depende cómo se va interpretando la ley. Pero lo que es significativo es que ahora el presidente Bolsonaro tiene un líder enfrente a un líder de la oposición, que es Lula da Silva, que de acuerdo a todas las encuestas antes de la elección, si hubiera sido permitido participar, hubiera ganado la elección contra Bolsonaro. Entonces, esto crea una situación muy polarizada ya. Esto podría generar también situaciones bastante complicadas, porque ya la oposición ya tiene un líder en presidente Lula, que seguramente va a estar muy metido en la política, va a jugar un papel muy en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. Y esto hasta ahora, que casi cumplimos un año del gobierno de Brasil, que no ha habido un líder de la oposición. Y ahora Lula cambia esa dinámica. Así es, por el discurso, por las palabras que ha pronunciado a la salida de la cárcel, exactamente esa es la visual que uno puede tener, una oposición férrea, frontal, en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. Señor Chitzer, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, muy amable.